Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrevista del número 12, Las guerras microscópicas, de La Bola, revista de divulgación de la historia, donde tratamos el tema de la historia de las vacunas. En esta ocasión, para hablarnos acerca de este tema, nos acompaña el doctor Antonio Eusebio Lascano, quien es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en biología evolutiva, miembro del Colegio Nacional y quien ha sido profesor residente y científico invitado en varias universidades de distintos países como Italia, Suiza, España, Francia y Estados Unidos, además de haber sido miembro del Instituto de Astrobiología de la NASA. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Estefanía, a sus órdenes. Doctor, para comenzar, hemos visto con el tiempo y a partir del desarrollo científico que las enfermedades contra las que se vacuna son aquellas producidas por agentes patógenos como las bacterias y los virus. Por este motivo, me gustaría que nos explicara cómo actúan estos agentes en el cuerpo humano. Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay un solo organismo o una sola especie que viva aislada, sino que siempre tenemos distintas interacciones. Algunas veces nos comemos a otras especies, otras servimos como alimento de otras especies. Algunas veces estamos en competencia por nutrientes, por el espacio, por distintos factores. Y en realidad, con la aparición de nuestra especie, que es una aparición bastante tardía en el registro geológico, cuando nosotros y los primates en general surgieron, pues ya había una enorme cantidad de microorganismos, de organismos como los hongos, como distintos tipos de bacterias, distintos tipos de virus, y nuestros ancestros eh, algunas veces eran infectados por este tipo de microorganismos, por estas otras especies. Eh, el desarrollo de los diferentes grupos biológicos, de los diferentes primates, hizo que heredáramos algunos de esos patógenos, o algunas veces los patógenos brincan de otra especie hacia nosotros. Es el caso del SIDA, por ejemplo, del VIH, o es el caso de la viruela. Algunas veces nosotros somos los que cargamos con virus, bacterias que les hacemos llegar a otros animales en función de la cercanía evolutiva que tenemos. Y cuando, por ejemplo, tenemos un virus que nos infecta, bueno, el virus lo que hace es replicarse, multiplicarse, y al hacerlo pues está usando los recursos, los componentes de nuestras células. Las bacterias, por ejemplo, las tenemos como habitantes normales del intestino, donde nos ayudan a la digestión, a la producción de vitaminas, pero puede llegar una bacteria distinta que nos causa un desequilibrio en el metabolismo, nos puede infectar y entonces servimos literalmente como alimento. Es posible, es muy probable que los microorganismos con los que tenemos relaciones simbiontes hayan empezado todos como patógenos, pero andando el tiempo evolutivo, estas relaciones se convierten a veces en relación de comensales, a veces en relaciones de simbiontes o a veces en relaciones que vuelven a ser patógenas dependiendo de el número de organismos que haya o de la especie que surja, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una vez comprendido esto, me gustaría preguntarle cómo podemos definir a las vacunas, qué son y cómo nos sirven para enfrentar a estos patógenos. Bueno, hay una anécdota que a mí me encanta, que eh, cuenta que relata un pastor, un predicador protestante, que era un hombre muy inteligente, con un enorme interés en las ciencias naturales. Él era pastor, predicador de una comunidad estadounidense en el siglo XVII, pero al mismo tiempo era un hombre muy conservador. Es un hombre que aparece como personaje en Las Brujas de Salem, por ejemplo, ¿no? Es uno de los impulsores de las brujas del juicio a las mujeres en Salem. Y él relata que le regalaron un esclavo negro
que venía, creemos, de Abisinia, no es muy seguro, y la gente tenía la preocupación, desde luego, por la viruela. Y cuando le regalan el esclavo, él le pregunta, oye, ¿tú has estado enfermo, has tenido viruela? Y el esclavo le dice, bueno, se puede decir que sí, se puede decir que no. En realidad el esclavo le estaba dando una respuesta sumamente inteligente, porque lo que había ocurrido era que el esclavo venía de una comunidad subsahariana en donde la gente sabía cómo inocular a los niños, a los jóvenes, con el virus de la viruela sin saber que eran virus, pero sabían que si les ponían un poquito de la pus que se forma en las pústulas cuando uno tiene viruela, si les hacían pequeños cortes en la piel, eso les daba una cierta inmunidad. Entonces la respuesta del esclavo es impecable, porque él está diciendo, pues sí, se puede decir que tuve la enfermedad porque padeció ligeramente una forma de viruela, pero eso lo dejó inmunizado contra otras situaciones más complicadas. Eso es exactamente lo que hacen las vacunas. Lo que hacen las vacunas es estimular nuestras defensas inmunológicas, infectándonos artificialmente con el patógeno o con parte del patógeno, para que con eso nosotros generemos anticuerpos, generemos la respuesta celular que nos va a proteger, y de esa manera quedar protegido para el momento en que la infección llegue. Digamos que es un estímulo que nos prepara para la infección. Muy interesante cómo funciona este remedio para enfrentar estos patógenos. Y bueno, ya acercándonos a la pandemia que actualmente nos aqueja, donde el patógeno que ahorita enfrentamos es un virus, me gustaría que nos centráramos más en, bueno, y que me definiera más qué son los virus y que nos hablara de cuándo fueron descubiertos, por favor. Bueno, está usted haciéndome una pregunta que ha inquietado a la gente que se dedica a la biología desde hace siglos. No tenemos una buena definición de lo que son los virus. Al menos no tenemos una definición que satisfaga a todo el mundo. Uno puede hablar de los virus como entidades submicroscópicas que se multiplican, se replican, es el término que usamos, y que lo hacen en el interior de las células. No conocemos ningún virus que lo haga fuera de una célula, a menos de que estemos simulando el ambiente intracelular en el laboratorio, pero eso es como hacer una especie de trampa en realidad. Los virus, sus efectos se conocen desde hace miles de años, el caso de la viruela, por ejemplo, que he mencionado, pero en realidad el concepto de virus se empieza a afinar en las primeras décadas del siglo pasado. Ahora sabemos que los virus pueden tener material genético de RNA o de DNA. Sabemos que la enorme mayoría de los virus no son patógenos, son raros los virus patógenos. Sabemos que están en todas las especies donde nosotros los busquemos, en plantas, en hongos, en amibas, en protistas, en bacterias, en humanos, en otros animales, y que algunas veces el salto de un virus de una especie a otra puede causar daños terribles, como lo estamos atestiguando ahora con el caso de la COVID-19. Hay que decir que los virus se pueden multiplicar con una enorme rapidez. Hay unos que incluso llamamos lentivirus, porque se replican con mucha lentitud, y aunque no están vivos, sí tienen algunas características de los seres vivos. Por ejemplo, evolucionan por mecanismos de selección natural, igual que evolucionan las especies animales, vegetales, etcétera. Y al hacerlo, bueno, pues simplemente se van adaptando mejor o peor al hospedero que tienen. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya nos ha dicho que es difícil definir lo que es un virus, pero pues igual hay ciertas características, por ejemplo, del virus de la viruela, ahora con el coronavirus, que los hacen distintos.
¿no? En este sentido, ¿nos podría hablar de cuáles son las características del coronavirus que lo hacen distinto a los otros tipos de virus? Sí, Por como favor. no, es muy difícil tener una buena taxonomía, una buena sistemática de los virus, pero en 1971 un biólogo excepcional, David Baltimore, se le ocurrió dividirlos en dos, dijo los virus que son de DNA y los virus que son de RNA. Seguramente ustedes habrán visto, aunque sea en la televisión, estas películas, por ejemplo, como tipo Parque Jurásico, en donde recuerdan que los investigadores que están al servicio de un parque de entretenimiento, lo que hacen es extraen DNA de dinosaurio y luego lo amplifican en reptiles. Yo lo hubiera amplificado en pollos, en realidad, porque las aves son más cercanas a los dinosaurios de lo que nos imaginamos, y a partir de ahí generan toda una gran variedad de especies de dinosaurios sobre las que pierden control. Bueno, se supone que extraen DNA y que ha permanecido, el DNA permanece funcional después de millones de años. El otro ácido nucleico, que es el RNA, es mucho más inestable. En genética, ser más inestable significa que se destruye una molécula de un ácido nucleico o bien que acumula mutaciones, con lo cual cambia la información genética. Lo que en realidad creemos que pasa es que el RNA es una molécula tan inestable que tiene una tasa de mutaciones muy altas. Los coronavirus son virus de RNA. El virus de la viruela es un virus de DNA, es muy estable. Por eso tenemos vacuna, porque no está evolucionando tan rápidamente como para no haberlo podido detener con una vacuna. En el caso del coronavirus, en el caso de, por ejemplo, el VIH, en el caso de la influenza, lo que tenemos son entidades, son virus que son de RNA, mutan muy rápidamente. Ahora, los coronavirus en especial son dentro de los virus de RNA los que mutan mucho más despacio. Mutan más despacio porque tienen una enzima, tienen un aparato molecular que corrige los errores. Y déjenme poner un ejemplo que me encanta utilizar porque creo que todo el mundo lo entiende. Si ustedes se fijan ahora, todo el mundo manda mensajes por WhatsApp, pero especialmente los adolescentes han mejorado mucho su ortografía cuando mandan un mensaje por teléfono celular. ¿Por qué han mejorado su ortografía? Bueno, no porque lean más, sino porque los teléfonos celulares tienen un programa que edita, que corrige los errores. Si yo escribo automóvil con B grande, rápidamente me lo va a corregir el teléfono celular. Lo mismo pasa con los coronavirus. Tienen una molécula que sabemos que se robaron de las células, en donde tenemos genomas muy estables, y esto permite que los coronavirus tengan genomas, tengan una secuencia muy grande de información genética. Si tienen genomas muy grandes, esto quiere decir que evidentemente están codificando para distintas proteínas que pueden afectar de una forma más compleja las células que infectan. Todos los coronavirus que conocemos son virus de animales, no conocemos ningún coronavirus vegetal, fungal, etcétera. Son virus que llevan, por ejemplo, muchísimos años, siglos, millones de años, diría yo, coexistiendo, por ejemplo, con los murciélagos. Los murciélagos tienen mecanismos de defensa que estamos empezando a conocer, que los protegen contra las infecciones de los coronavirus. Por ejemplo, tienen mecanismos para atenuar el proceso de inflamación, pero los humanos no. Entonces, cuando un coronavirus nuevo como el SARS-CoV-2 nos infecta, causa un desorden en el sistema biológico que se refleja, por ejemplo, en respuestas inflamatorias tremendas que pueden matar a los pacientes. De hecho, son una de las causas básicas de mortandad de las personas infectadas. Es un virus nuevo, brincó no hace mucho a nuestra especie. Hay quienes dicen que brincó en octubre del 2019, hay quienes creen que pudo haber brincado un poco antes, pero brinca y se está comportando como
de una manera desaforada, multiplicándose. No teníamos defensas contra ellos previas, no teníamos una memoria inmunológica que nos protegiera, y eso es el origen de la dispersión tan intensa y de la cantidad de muertos tan pavorosa que estamos observando. Muchas gracias, doctor. Bueno, algo que ha llamado la atención es la velocidad con que se han producido distintas vacunas para enfrentar el coronavirus. ¿No? Tenemos la vacuna de Sputnik, la AstraZeneca, la Moderna, la Johnson Johnson, la Pfizer. ¿Nos puede explicar cómo se elaboran estas vacunas, es decir, su desarrollo tecnológico y cómo funcionan para protegernos o inmunizarnos del SARS-CoV-2? Bueno, cualquiera de las vacunas que ha usted mencionado, lo que hacen es activan nuestras defensas, nuestro aparato inmunológico contra el virus, el SARS-CoV-2, o contra algunos componentes del virus, de manera que lo pueden bloquear. Lo activan porque cuando, por ejemplo, nosotros estamos infectados por el virus, y eso ha ocurrido con millones y millones de personas, el organismo está produciendo anticuerpos, que son sustancias que bloquean, por ejemplo, la proteína Spike, que es la proteína que le permite al virus reconocer un receptor en la célula y entrar, o bien hay memoria inmunológica celular, células que en cuanto ven una célula humana infectada por un coronavirus, inmediatamente llegan y la destruyen, o destruyen a los virus si se los encuentran. Entonces, lo que hacen las vacunas es estimular ese proceso de inmunológico. Ahora, podemos hacer vacunas de manera convencional, por ejemplo, y eso es algo que muchos no se dan cuenta, del papel tan extraordinario que las mujeres han jugado en la producción de y en el impulsar las vacunas, desde una inglesa de la Ilustración, la esposa de Lord Montagu, que él era el embajador del Reino Unido en Istambul, y ella era una mujer espléndida, escribía unas cartas maravillosas, y se dio cuenta que estaban vacunando cada vez que se acercaba el otoño, vacunaban a los niños en Constantinopla. Entonces ella decidió vacunar a su niña, después en Inglaterra vacunó a su niño, promovió la idea de las vacunas, y ahí las vacunas lo que hacían, lo sabemos muy bien, en una cascarita llevaban polvitos las mujeres, que eran generalmente griegas o armenias, recorrían las casas, los palacios, y llevaban polvito de cicatrices de las heridas provocadas por las vacunas, y cuando llegaban a una casa en donde los niños iban a ser vacunados, lo que hacían era sacaban una cáscara de nuez. La historia es muy bonita, la conocemos bien gracias a Lady Montagu. Sacaban una cáscara de nuez y hacían pequeños sangrados a los niños, hacían unos cortecitos minúsculos, y allí mezclaban ese polvito con la sangre, y el niño o la niña producía anticuerpos y quedaba inmunizado. Había defunciones. Se moría más o menos el 4, el 5% de las personas vacunadas, pero no era nada considerando la letalidad que tenía la viruela. Jenner después se da cuenta que no es necesario. Edward Jenner, un médico inglés que era un naturalista enorme, una enorme inteligencia, una enorme capacidad de observación, que había sido inmunizado con este método que Lady Montagu promueve en Inglaterra, y él se da cuenta que las campesinas que ordeñaban a las vacas no desarrollaban viruela, pero se les hacían pústulas en las manos y quedaban inmunizadas. Entonces él tomó material de las pústulas, inoculó a niños, después tomó material de las pústulas de las ubres de las vacas, también pudo proteger así a los niños, y entonces a partir de allí las vacas se convirtieron en la fuente de material para inocular a la gente por todos lados. Hay que decir que muy rápidamente se desarrollaron, gracias al impulso de investigadores como Louis Pasteur, por ejemplo, se desarrollaron
métodos ya industriales para producir las vacunas, es decir, para producir las sustancias que vamos a utilizar para inmunizar a la gente. Y ahora, pues esto funciona muy bien. Uno de los grandes avances vino hace unos 15 años, probablemente un poquitín más, cuando una bióloga molecular húngara emigró a Estados Unidos, Kathleen Caricó, se le ocurrió, bueno, en lugar de inyectar la proteína en la vacuna, ¿por qué no inyectamos el RNA mensajero que codifica para esa proteína? Y el resultado son vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, que se producen muy rápidamente, que tienen una eficiencia extraordinaria y que probablemente nos ha abierto, aunque a veces no nos percatamos de ello, nos ha abierto todo un área nueva de vacunas, por ejemplo, para enfermedades con las que hemos fracasado, hay que decirlo, como el VIH, SIDA, con vacunas contra algunas formas de cáncer, etcétera, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por último, pues en las vacunas actuales para enfrentar el SARS-CoV-2 o para inmunizar o proteger a la población, ¿cuál es la diferencia entre las que tienen el ARN mensajero y las que tienen el ADN? Porque algunas necesitan un tipo de refrigeración específica, ¿no? Y tienen como distintas características. ¿Nos Bueno, podría nada más definir sí, estas diferencias? las, el RNA es una, o ARN, es una molécula muy frágil, muy lábil. Entonces, supóngase que usted quiere evitar que se descomponga una manzana. ¿Cómo se descompone una manzana? Por ejemplo, si yo parto la manzana, me doy cuenta que muy rápidamente se empieza a oscurecer, se está oxidando la manzana. Pero si yo meto la manzana partida al refrigerador y dejo la otra mitad afuera, verá que la que tengo en el refrigerador se oxida, se mancha menos, se oscurece menos. ¿Por qué? Porque a menor temperatura las reacciones químicas ocurren con mayor lentitud. El RNA es una molécula muy frágil, es una molécula que muy fácilmente se rompe, como he mencionado. Bueno, lo que necesitamos hacerlo es ponerlo a temperaturas muy bajas, extraordinariamente bajas, y de esta manera estamos protegiendo la molécula para que no se descomponga, y de esta manera cuando lo inyectamos a las personas que son inmunizadas, el RNA o ARN está todavía funcional. Pero eso nos complica cosas. Por ejemplo, yo he descubierto, no lo sabía, no conocía el término, yo no soy médico, no soy inmunólogo, no soy vacunólogo. Mis colegas que trabajan en ello hablan de la cadena de frío, que es obviamente desde la producción de la vacuna, cómo se protege, cómo se almacena, cómo se transporta y cómo se descongelan para poder aplicarlas en el momento ya en que llegó la vacunación. Muchas gracias por aclarar. Sí, bueno, creo que sería todo para esta entrevista. Le agradezco que nos haya explicado y hablado acerca de las vacunas. Y bueno, invito a todos a que revisen el número de la bola 12, donde encontrarán artículos de las distintas vacunas que se han desarrollado y además de esta, una entrevista más con la doctora Claudia Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, doctor. gracias a ustedes y gracias por la labor que hacen, porque yo creo que mientras más personas cooperemos de la distinta forma en que lo puede uno hacer, para ayudar a los pacientes, para evitar que la gente se infecte, para evitar los mitos sobre las vacunas, más importante es lo que pueda significar esta labor en conjunto. Muchas gracias, cuídense y recuerden que la COVID-19 también ataca a los jóvenes. Ustedes también son en principio susceptibles de enfermarse, así que cuídense. Muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego.